Amarillo Cardenal, don Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Con mucho gusto, de verdad, mucho gusto, quiero presentarlo a ustedes. Ya lo conocen, ya lo conocemos, es un personaje muy conocido, no solamente un personaje, sino un pastor muy conocido, que solamente, no solo en sus diócesis, en su patria, sino también en toda América Latina y en el mundo, tiene una proyección de verdadero pastor, y pastor inteligente, teólogo y también rico humanamente. Fue presidente de la Comisión de Información. Fue nombrado cardenal el 21 de febrero del 2001 y recibió la birreta roja y el título de Santa María de la Esperanza. Es miembro de la Congregación para el Clero, del Pontificio Consejo por Justicia y Paz, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y de la Comisión para América Latina y del Consejo Especial para América del Secretariado General del Sínodo de los Obispos. Participó en el cónclave del 2005, del que salió elegido nuestro actual Papa Benedicto XVI, y además del español, habla el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el portugués. Bueno, échese ese trompo a la uña. Y ahora escuchamos su ponencia, la adhesión personal a Jesucristo, fuente de creatividad y novedad. Muchísimas gracias. Yo creo que se le pasó la mano, pero lo único que deben saber es que les quiero mucho y que estoy por segunda vez aquí con ustedes y me siento muy feliz. Guadalajara cautiva y secuestra el corazón. Quiero saludar con gusto a todos los presentes, saludar especialmente a la universidad y agradecerles esta iniciativa tan bella. Estoy convencido de que cada vez más la profundización en la teología nos llevará a mucho fruto de la vida cristiana. Y este segundo congreso es verdaderamente muy interesante ver cómo ustedes, tanto sacerdotes, religiosas y laicos, están muy deseosos. Ustedes se han adelantado casi como proféticamente a algo que estamos esperando desde hace algún tiempo. El Santo Padre Benedicto XVI ha escrito su primera encíclica sobre la caridad, su segunda encíclica sobre la esperanza, su tercera encíclica, que prácticamente ya venía desde antes, sobre la doctrina social de la Iglesia, pero falta aquella de la fe. Y ustedes tienen ese tema como un tema central en este congreso. Me parece estupendo, porque es un punto básico, un punto central en nuestra reflexión. Damos un paso adelante entonces en nuestro congreso y vamos a reflexionar sobre la adhesión personal a Jesucristo como fuente de creatividad y novedad. Partimos de ahí. La fe es adhesión personal, es adhesión vital, existencial. No es solamente algo de teoría, no es solamente intelectual, es algo que renueva al ser humano, que le lleva a su plena realización. Cuando San Pablo nos dice que pide al Señor que arraigados y cimentados en el amor podamos llegar a la estatura de Cristo, no es que todos vamos a tratar de medir cuánto dice la sábana santa, más o menos de 1,82. No, se trata de otra cosa, se trata de crecer a esta plena realización, a la madurez en Cristo, impulsándolo a hacer todas las cosas nuevas. He aquí que hago todo nuevo, nos dice el Señor. La adhesión a Jesucristo no hace a la persona humana más pequeña, no es una enajenación, es el camino de plena realización de la persona, fuente de inspiración ante el mundo. Lógicamente, esto implica la respuesta personal de cada bautizado a sus necesidades y
lleva consigo unas consecuencias. En el mundo de hoy es posible, es probable, es cierto que podemos encontrar a Jesucristo, claro que sí, que podemos adherirnos a Él personalmente y por muchos medios, y eso se vuelve una fuente de creatividad, se vuelve una fuente de novedad. Adherirse a Jesucristo, que es una manera excelente de respuesta a la fe, es fuente de inspiración para interpretar el Evangelio y hacerlo vida. La adhesión a Jesucristo es la respuesta que inspira al cristiano su compromiso para ser sal de la tierra, fermento en la masa, luz del mundo. Y esta adhesión inspira nuevas soluciones a los problemas de hoy. No estamos aquí haciendo arqueología sacra. Estamos tratando de responder desde la fe y desde la adhesión a Jesucristo a los problemas de hoy. Y nos anima con esperanza para transformar la sociedad. Este tema aparece por primera vez explícitamente en la Conferencia de Santo Domingo. Cuando el documento de Santo Domingo nos habla de la nueva evangelización, nos dice lo siguiente, número 26 del documento. La nueva evangelización tiene la tarea de suscitar la adhesión personal a Jesucristo y a la Iglesia de tantos hombres y mujeres bautizados que viven sin energía el cristianismo. Han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. Estoy hablando de 1992 y parece que el diagnóstico es de hoy. Tantos que viven sin energía el cristianismo. Como que ya estamos resignados de que el cristianismo es como uno de esas especies animales que nos presenta el Discovery Channel, desapareciendo, en vía de extinción. No es así. Pero hay tantos bautizados, nos dice el documento, que viven sin energía el cristianismo, que han perdido el sentido vivo de la fe o no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. Y añade el documento en el número 44. Frecuentemente, la religiosidad popular, a pesar de sus inmensos valores, no está purificada de elementos ajenos a la auténtica fe cristiana, ni lleva siempre a la adhesión personal a Cristo muerto y resucitado. Un desafío que continúa. Ya el documento de Aparecida nos lo va a decir y nos va a sacudir sobre ese punto. Tenemos que seguir purificando la religiosidad popular para que no solamente digamos qué bello. Aquí en México uno se siente emocionado, por ejemplo, ante la fiesta de la Virgen de Guadalupe. 10 millones o quizás más de católicos que pasan ahí, ¿sí? Pero toda esta religiosidad popular a veces no está llevando siempre a la adhesión personal a Jesucristo muerto y resucitado. Vamos a hacer un recorrido, en primer lugar, examinando las primeras adhesiones a Jesucristo. El Evangelio nos dice que cuando Juan el Bautista fue detenido, Jesús fue a Galilea y comenzó a proclamar la buena noticia de Dios. No enseña propiamente una doctrina para que sus discípulos la aprendan y difundan correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento que está ya ocurriendo. Él lo está viviendo y quiere compartir su experiencia con todos. San Marcos resume así el mensaje.
Se ha cumplido el plazo. Se ha cumplido el plazo. Ya no hay que mirar hacia atrás. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios, que quiere construir un mundo más humano. Conviértanse. No pueden seguir como si nada estuviera ocurriendo. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Y crean en esta buena noticia. Este proyecto de Dios es la mejor noticia que pueden escuchar. Ahí encontramos entonces la motivación para las primeras adhesiones. Después de este solemne resumen, la primera actuación de Jesús es buscar colaboradores para llevar adelante su proyecto. Jesús va pasando junto al lago de Galilea, ha comenzado su camino, es un profeta itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un recorrido apasionante, vivir abriéndole caminos al reino de Dios. Es lo que hacemos nosotros, es lo que tratamos de hacer. No estamos simplemente sosteniendo una institución secular, viendo a ver cómo hacemos marketing. No, Señor. Nosotros vivimos abriendo caminos al reino de Dios. El Señor Jesús no es un rabino sentado en su cátedra que busca alumnos para formar una escuela religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, es seguir a Jesús en su proyecto de vida. El que toma la iniciativa es siempre el Señor Jesús. Ser cristiano entonces es un proyecto de vida. La respuesta a la llamada de Jesús, las renuncias que implica, se fue dando progresivamente hasta llegar a una total adhesión a Él y a su proyecto. Jesús se acerca, fija su mirada en aquellos 4 pescadores y los llama a dar una nueva orientación a sus vidas. Sin su intervención, nunca nace un verdadero cristiano. Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: vengan detrás de mí. No es tarea de un día. Escuchar esta llamada significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a Él, tener fe en su proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros sus actitudes y de esta manera ganar más personas para su proyecto. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de nosotros. Si no es Él, ¿quién es el que puede dar nuevas orientaciones a la vida? La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio hasta llegar a la adhesión personal, a la entrega total a su divina persona. No es la mera aceptación de que Él existe y vive entre nosotros. Más adelante voy a traerles el testimonio de un teólogo que es muy cuestionante. No es la mera aceptación de que Él existe y vive entre nosotros tan realmente como vivió en Palestina. No es tampoco solo una adhesión del entendimiento a las verdades que el Evangelio nos propone, según la autorizada intervención del magisterio de la Iglesia. Es algo más, es algo existencial, es algo totalizante. Dice el Concilio Vaticano I, y es que existe un Concilio Vaticano I, pues, claro que sí, si no hubiéramos tenido el segundo. 1870. La Iglesia Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. Lo entendemos. Pero ya el Concilio Vaticano I,
La fe no solo es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón. Es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo, en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Parece que estamos oyendo el siglo XX, ¿verdad? Y era el Concilio Vaticano I. Para que la fe sea auténtica y madura, hay que pasar del frío concepto, porque las ideas son frías y dejan frías a las personas. Pasar del frío concepto al calor de la amistad, del amor y del decidido compromiso. Por eso, una fe así en Jesucristo es la que da fuerza y eficacia a una vida cristiana plenamente renovada, como la que quiere promover el Concilio Vaticano II. La fe no es solo aceptación de unas fórmulas, es la adhesión personal a Jesucristo. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado y vive en nosotros. Creo que el fruto mejor del año paulino ha sido este. No solo que hemos vuelto a toda la riqueza de los escritos de San Pablo, sino a entender que cuando él llega a decir, vivo yo, pero ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí, no está diciendo poesía ni literatura, está expresando la convicción más profunda que tenía. Yo no tengo que buscar a Cristo fuera de mí, lejos de mí, a saber en qué nube. Vive en mí, vive. Y esto es la fe, la adhesión personal a esa persona que vive en nosotros. Fe quiere decir tener algo por real y verdadero en virtud del testimonio de otro, porque nos fiamos de su ciencia, de su veracidad. Seguir a Jesús quiere decir escuchar sus palabras, asimilar sus actitudes, comportarse como Él, identificarse plenamente con Él. Los que siguen a Jesús de verdad quieren parecerse a Él, se esfuerzan en pensar como Él, haciendo las cosas que le gustan a Él. Desean actuar bien, ayudar a los demás, perdonar, ser generosos, amar a todos. Luego, la adhesión personal no es simplemente una teoría más. Siguiendo la estela de los santos, basada en el encuentro personal con Cristo, siguiendo el ejemplo de pastores santos en una vida entregada a la iglesia, queremos poner nuestras vidas bajo su amparo protector. Ponemos nuestras ilusiones y esperanzas, nuestros gozos y también nuestros temores respecto a la vida cristiana en manos del Señor Jesús. La vida, la misión de la iglesia, la misión de cada bautizado, los objetivos que ustedes tienen en este congreso, como la sensibilización, el estudio, la concreción de nuestro compromiso cristiano, están pidiendo un urgente fortalecimiento y una profunda renovación de la vida interior de todos nosotros, pastores, religiosos, religiosas, laicos. Por eso, yo creo que uno de nuestros objetivos, cuando se clausure este congreso, tiene que ser el fortalecimiento de nuestra vida interior y de nuestra vida espiritual. Sin el encuentro personal con Jesucristo, sin la adhesión personal a su persona y al Evangelio, sin esa acogida hecha vida de la propia vocación, sin la apertura a su gracia, sin una profunda vida cristiana, personal y comunitaria,
De poco servirían la programación, los objetivos, las acciones propuestas por la Madre Iglesia a las diócesis, los planes pastorales parroquiales, la planificación de la Universidad Católica, etc. Y aquí viene la famosa pregunta que siempre se repite, la tuvimos hace algunos domingos en el Evangelio. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos en el Evangelio. Y pregunta también a cada uno de nosotros. El maestro se había retirado con los 12 a la región de Cesarea de Filipo para iniciar a sus discípulos en el misterio de su persona, para provocar en ellos una adhesión personal. Para introducir el tema, Jesús comienza preguntando la opinión de la gente sobre su persona, sobre su misión. Pero Jesús no comenta dichas opiniones, parece que no le interesan mucho. Lo que realmente le importa es conocer hasta dónde le han comprendido sus discípulos. ¿Qué piensan de él? ¿Hasta dónde llega la adhesión a su persona? Es el momento en que Él está poniendo las bases de su comunidad de discípulos, de la comunidad de los creyentes, de la iglesia. Y le interesa y pide a sus discípulos una confesión sobre su persona. ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una confesión sobre la persona de Jesús, sobre su divinidad, sobre su misión. Es una confesión básica, esencial para la comunidad de los discípulos y para cada uno de ellos. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo como Salvador del mundo. Jesús, hombre histórico, es el Hijo de Dios. O lo que es lo mismo, el Hijo de Dios es el hombre Jesús. En Jesús, pues, aparece lo definitivo del ser humano, la manifestación plena de Dios. Él es el Señor, el camino, la verdad, la vida. Esta es la fe, esta es la novedad fundamental del cristianismo. Pero la respuesta de Pedro, además, es una confesión personal de fe que él hace en nombre de la comunidad de los discípulos, según lo que le ha sido revelado por el Padre. Nadie puede penetrar el misterio de la persona de Jesús sin la ayuda del Padre. El camino para descubrir y encontrar plenamente a Jesús es la revelación del Padre a Pedro. Este reconocimiento personal de la fe, esta adhesión personal a la persona de Jesús, distingue al discípulo del que no es discípulo. La confesión de fe de Pedro adquiere la condición de fundamento, de cimiento sólido, y será a partir de ahora esencial para la comunidad de los discípulos y para cada uno de ellos. Sobre ese cimiento, que consiste en reconocimiento personal y comunitario de la identidad y misión divina de Jesús por parte de Pedro, se edifica la comunidad. Por tratarse de un edificio con un cimiento sólido, esta confesión le da todas las garantías. Es interesante si pudiéramos estudiar el Evangelio de la construcción. Es bonito y no solo es para los ingenieros. Y sería bello, y es precisamente un camino de espiritualidad. Porque hoy día se habla mucho de espiritualidad. ¿Y en qué consiste la espiritualidad? Bueno, yo tengo mucha espiritualidad porque solo vivo en la iglesia rezando. Usted puede ser uno que está enajenado. No critico que tengamos que ir al templo y tengamos que orar, pero ¿en qué consiste la espiritualidad?
Porque todos estamos llamados a la espiritualidad. En el fondo, vivir la propia vida, la propia vocación a profundidad y no superficialmente. Quiere decir también que puede haber una espiritualidad de los ingenieros, claro que la hay, y de los abogados también. ¿En qué podemos nosotros decir que se cifra esto? Bueno, una vez me tocó hacer un estudio sobre el Evangelio de la construcción. A partir de San Pablo, que nos dice, mire cada cual cómo construye. Qué bonito, ¿verdad? Entonces nos vamos a toda la palabra de Dios. Se encuentran cosas preciosas. El Señor le encanta hablar de esto. Habla de la roca, habla de la piedra fundamental, habla de la casa construida sobre roca y la casa construida sobre arena. Habla de aquel que comenzó a construir y no pudo terminar. Habla del Salmo 127, qué bonito. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y así sucesivamente. Hasta San Pedro, que llega a decir en su primera carta, ustedes son piedras vivas para la construcción de un templo, no un templo material, sino ese templo espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre. Y ese es el sacerdocio común de los fieles. Fíjense cuánta cosa ven. Si tenemos más familiaridad con la palabra de Dios y a través de la lección divina, podemos penetrar para vivir nuestra propia vocación en profundidad. Eso era un paréntesis. Y ustedes, todo debido a la construcción, al cimiento sólido, al edificio construido sobre la confesión de Pedro. Y ese edificio es inexpugnable a la destrucción y a la muerte. El poder del infierno no lo derrotará. Y no lo ha derrotado en 21 siglos, ni lo va a derrotar ninguno de esos que se creen que van a reducir a la iglesia a cenizas. Porque el edificio está construido sobre roca. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Nos pregunta este día Jesús. Esa pregunta es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y la respuesta da la medida del discípulo. Los discípulos, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, se nutren de la búsqueda y del encuentro personal con Jesús, del hallazgo fascinado y fascinador de su persona, del reconocimiento personal de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios vivo, encarnado, muerto y resucitado para la vida del hombre, como el ungido por el Espíritu, como Salvador del mundo. Los discípulos, el pueblo de Dios, deben nutrirse de este encuentro personal con Jesucristo. Los discípulos debemos vivir desde Él, desde Él. Esta categoría de encuentro es la base del Sínodo de América. Ustedes se recordarán el encuentro personal con Jesucristo como camino de conversión, comunión y solidaridad. Esta categoría de encuentro la enfatiza siempre el Papa Benedicto. La conferencia de Aparecida, que me imagino que ustedes ya la tienen muy trabajadita y muy conocida, y si alguno no lo ha hecho, tiene 3 años de atraso. No se diga que va con los tiempos, no lleva una rémora, lleva una materia retrasada. La conferencia de Aparecida insiste en esta categoría del encuentro personal con el Señor Jesucristo. El verdadero discípulo es el que se ha adherido a Él, que cree, que confía antes que nada en una persona que vive y da vida. Esta es una categoría que yo quisiera. Si solamente esto recuerdan de la charla, yo me doy por satisfecho. Que el Señor Jesús es una persona que vive
y da vida. Vive y da vida. En Cristo, Pedro, los apóstoles, los discípulos conocen a Jesús. Y ese acontecimiento marca definitivamente su vida. San Pablo, ya lo dije, describe esta realidad con expresiones como: es Cristo quien vive en mí. Para mí, la vida es Cristo. El verdadero discípulo de Jesucristo es el que se ha adherido a Él, cree en Él, confía antes que nadie en una persona que vive y da vida. En Cristo encuentra el creyente la respuesta a su pregunta personal por el sentido y la meta de la existencia humana. Voy a hacer otro paréntesis. ¡Qué paradoja! Vivimos en un mundo que tiene las más altas tecnologías de orientación y es un mundo desorientado. Es una paradoja. Fíjense, al principio eran las estrellas. ¿Cómo se orientaban los navegantes? Ya todo mundo sabía dónde estaba la estrella polar, dónde estaba la Osa Mayor, dónde estaba la estrella del sur. Hoy día nadie sabe nada de eso. A mí me tocó dar clase de cosmografía. Hoy, ¿en qué museo están los libros de cosmografía? Nadie. Y además, aunque quisiéramos ver las estrellas, no se pueden ver por el smog. Entonces, ciertamente, viene el descubrimiento de la brújula y es una maravilla. Con la brújula ya se podían orientar, pero hoy tenemos el GPS o el famoso GPS o el navegador que hasta los autos tienen, ya esos programas. Y sin embargo, teniendo las máximas tecnologías de orientación, vivimos desorientados. Gran cantidad de los habitantes del mundo no saben ni para qué viven ni para dónde van. Mire el gran descubrimiento, que venimos del mono. Que sigan buscando monos, ¿verdad? A ver si los van a encontrar. Es una tragedia. Un mundo que tiene el sentido de la vida, y el sentido de la vida precisamente es el Dios vivo que nos revela en Jesucristo como origen, meta de nuestra existencia. Y además significa colaborar humilde y responsablemente en su acción salvadora y liberadora en la vida concreta de los hombres. La fe en Jesucristo se hace plena cuando Él es escuchado, cuando Él es asimilado, cuando es aceptado. Cuando Jesucristo encuentra una acogida y una adhesión personal en el corazón del creyente, entonces ahí, cuando Él y su evangelio le convierten y le dan forma a su pensar, a su sentir y a su actuar, entonces la fe deja de ser algo puramente intelectual y se convierte en una experiencia personal y profunda, en una adhesión a Jesucristo y a su programa de vida y acción, a su reino, a su justicia, por un mundo nuevo, a la nueva manera de ser y de vivir juntos que inaugura la buena noticia de Jesús, nos dice el número 23 del Evangelii Nuntiandi. Los profundos cambios sociales y culturales que vivimos. Ya ustedes han meditado sobre esto. Mañana yo también me voy a referir a esto como los desafíos de este siglo XXI. Esos profundos cambios sociales y culturales que vivimos, el paso de una situación de cristiandad a otra nueva en la que predomina la indiferencia religiosa, la cultura de la increencia, incluso un cierto neopaganismo, claro que nos afecta a todos los bautizados. Ya dije, existe entre nosotros una religiosidad popular profundamente arraigada y ampliamente extendida.
La práctica religiosa tiene índices aceptables, aunque crece el número de los alejados. Pero no es menos cierto que en la vida de muchos bautizados encontramos ya signos de una fe debilitada y superficial. Peor todavía lo que dicen algunos, una fe a la carta. A la carta, como vamos a un restaurante a pedir comida a la carta. Eso sería trágico. Una fe a la carta que se adapta a la conveniencia de la situación, sin incidencia en la vida diaria. Con frecuencia, en su forma de pensar, vivir y actuar, muchos cristianos no se diferencian ya de los no creyentes. Asumen sin más criterios y formas de comportamiento, modas, tendencias que son contrarias al plan de Dios. En esta situación se nos llama a reavivar y madurar nuestra fe como adhesión personal a Jesucristo y a los valores del Evangelio. El verdadero discípulo del Señor ha de vivir su fe de un modo personal y personalizado. Este es otro punto que no solamente es un juego de palabras, porque podemos vivir una fe masificada de católicos anónimos que no se comprometen ni en lo más mínimo. No, la fe tiene que vivirse de un modo personal y personalizado, superando una tendencia extendida a entender y vivir la fe como adhesión a fórmulas y a la práctica de ritos, sin que ella implique un cambio en el modo de pensar, en el modo de sentir y en el modo de actuar. 3 elementos importantísimos. Y San Pablo, que nos conocía perfectamente, nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Toda la rama de nuestra afectividad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que a veces crecen como plantas silvestres sin ningún cultivo. La fe no es solo cuestión de la manera de pensar, es también cuestión de la manera de sentir y de la manera de actuar. La fe en Jesucristo es verdadera cuando se hace experiencia personal basada en el encuentro personal con Él y la adhesión total a su persona. Y lógicamente, la fe se tiene que cultivar, como todo se tiene que cultivar. La fe se mantiene viva y se fortalece cuando se alimenta. ¿Y de qué se alimenta la fe? Se alimenta de la escucha de la palabra en el seno de la tradición viva de la comunidad de la iglesia. Se alimenta en la oración personal y comunitaria. Se alimenta en la participación frecuente, activa y fructuosa de la Eucaristía y en la experiencia misericordiosa de Dios en la penitencia. Y hoy día como que son capítulos obsoletos, hermano. Es de moda la palabra obsoleto. ¿Qué quiere decir obsoleto? Ya está pasado de moda, ya está viejo, ya no sirve. Hay de aquel que piensa que estos medios de alimentar su fe están obsoletos, porque entonces va a empezar a padecer de anemia. Y la anemia es una enfermedad perniciosa porque no tiene síntomas. Y cuando ya aparecen los síntomas, es incurable. Entonces, ciertamente, eso está pasando en muchas personas. Anemia por falta de alimento. La fe solo es verdadera cuando se encarna en la vida cotidiana del creyente. Solo esa fe será capaz de mantenerse viva en un ambiente adverso. Y a través del testimonio de Cristo y de su Evangelio, despertará nuevas preguntas y dará nuevas respuestas convincentes a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Solo una vida cristiana asumida como vocación personal
al seguimiento, a la imitación y a la configuración con Jesús y vivida según el Espíritu del Señor, hace capaz al creyente de dar razón de su esperanza a todo el que lo pida y de acometer con nuevo ardor la tarea urgente de la evangelización. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!, nos repite insistentemente San Pablo. Y yo quiero insistir en esto, mis queridas hermanas y hermanos. A veces se piensa así: yo tengo la fe cristiana, yo soy cristiano católico, pero ¿sigues a Cristo? ¿Y cómo lo voy a seguir si ni lo conozco ni lo veo? Entonces, ¿qué significa para ti ser cristiano católico? Porque ser cristiano católico es seguir a Jesús, imitar a Jesús, configurarse con Jesús. Hoy día está de moda una terminología en computación que dicen formatear, ¿verdad? Lo tengo que formatear. Pues sí, deberíamos ser formateados por el Espíritu Santo para configurarnos con Cristo. Eso es ser cristiano, no repetir un credo que no significa nada en nuestra propia vida. Solo así podemos dar razón de nuestra esperanza. El anuncio de Cristo y del Evangelio es una tarea permanente, siempre nueva de la Iglesia, de toda la Iglesia, de todos los cristianos. Y para llevar esta tarea a cabo es necesario, en primer lugar y de forma prioritaria, despertar y fortalecer en nosotros los creyentes una relación íntima y personal con Cristo. Fíjense lo que he dicho: despertar y fortalecer. Son dos elementos. A veces da la impresión de que estamos en una iglesia dormida y de dormilones. Perdón, ¿verdad? Pero San Pablo dice muy claro. San Pablo, ¿qué nos dice San Pablo? Se toma en el primer domingo de Adviento, creo, del ciclo B. Y es hora que despierten del sueño, por favor. Eso nos dice San Pablo. Y a veces da esa impresión. Estamos tan sabrosos en el sueño que se nos ha olvidado que el Espíritu Santo nos está diciendo: evangelizar este mundo, no sentarse ahí pasivamente a decir qué mal que está este mundo. Creo que esto es bien importante. Es necesario despertar, y para llevar a cabo la tarea de la evangelización se necesita despertar y fortalecer, no solo despertar, porque a veces uno se despierta bien débil, está enfermo, se despertó, pero no tiene fuerza. Se necesita despertar y fortalecer en nosotros los creyentes esa relación íntima y personal con Cristo, el único Salvador de la humanidad, que modele nuestro pensar, que modele nuestro sentir, que modele nuestro actuar. Una relación que reavive con la fuerza del Espíritu la vida de nuestras comunidades, para que sean en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, comunidades vivientes, no museos de arqueología sacra. Comunidades vivientes que sean una presencia viva del amor de Dios en medio de su barrio, de su comunidad. Una comunidad parroquial que no es una comunidad evangelizadora, es un museo. Es un museo. Y entonces, lógicamente, solamente de esta relación personal con Jesucristo, transmitida, aprendida, celebrada, vivida en y desde la comunidad eclesial concreta, solo así puede brotar una evangelización eficaz que atienda las necesidades reales, personales, espirituales, sociales, muchas veces no expresadas,
de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, enfermos de nuestros pueblos, y que se comprometa con esas necesidades. Por eso, Aparecida nos sacudió, dejémonos sacudir. Aparecida nos habla de la renovación de la parroquia. La parroquia tiene que ser una comunidad viva, una comunidad de fe, no una comunidad de un dormitorio, vaya. ¿Saben ustedes cómo se dice dormitorio, verdad, en griego? Cementerio. Entonces, si la comunidad está dormida, es un cementerio. No es una comunidad viva que irradia. Nuestra fe tiene que ser como una materia radioactiva. Ustedes saben lo que es el uranio y ahora peleando allá en Irán, ¿verdad? Si enriquecen uranio y enriquecen uranio, ¿para qué? Para formar armas nucleares. El uranio es radioactivo, la fe tiene que ser radioactiva, las comunidades parroquiales tienen que irradiar para que precisamente como los primeros cristianos lleguen a decir, vean cómo se aman, debe valer la pena ser como ellos. Eso como que ya no se transmite. Y entonces por eso Aparecida nos dice, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, conversión pastoral. Capítulo sin estrenar de Aparecida. Capítulo sin estrenar de Aparecida. La conversión pastoral tiene que llevarnos a decir, señores, algo no está funcionando en la vida parroquial, en la vida eclesial. Algo no está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? No podemos echarle la culpa ni a los políticos, ni... No. Algo no funciona aquí adentro. Allá afuera puede ser que no funcione también un montón de cosas, pero algo no funciona aquí adentro. Conversión pastoral. Y esto nos debe ayudar precisamente a la hora de estudiar y sensibilizar el compromiso pastoral de todos, de la Universidad Católica, de las parroquias, los planes de pastoral. Para responder a los desafíos de la cultura actual, tenemos que empezar por la evangelización de nuestra propia iglesia, de nuestro prójimo, de todos los miembros de la iglesia, desde el encuentro personal con Jesucristo y su evangelio. Y bien, me voy deteniendo mucho, voy a cortar un poquito y ciertamente van a tener el material para que lo puedan leer. Pero no quiero que caigan víctimas del agotamiento. Vamos a observar dos casos de adhesión personal a Jesucristo. Porque como la Sagrada Escritura es nuestra pauta y es nuestra enseñanza, entonces también tenemos que mirar. Y quiero rápidamente que veamos dos casos. Adhesión personal a Jesucristo de San Pedro y de San Pablo. La figura de Pedro, la figura de Pablo, tan actuales, tan vivas para el mundo de hoy. La vida de estos apóstoles está llena del testimonio de dos personas bien distintas, que amaron a Jesucristo, que se dejaron transformar por su espíritu, que entregaron su vida a la edificación de la iglesia, siendo reconocidos, y la liturgia nos lo dice, como las columnas de la iglesia. Y hoy yo me atrevo a decir que nosotros estamos llamados a ser columnas de la iglesia del siglo XXI. Claro que sí. Si no, ¿qué vamos a hacer? Ladrillos viejos ahí desechados, o blogs que están todos perforados. Ahora la industria de los blogs hay que ir con lupa para ver si están hechos con cemento o están hechos con arena, porque hasta en eso llega la corrupción.
¿Qué tipo de piedras, qué tipo de ladrillos, qué tipo de columnas somos nosotros para la edificación de la iglesia? Estos apóstoles nos dan ejemplo. La vida de estos apóstoles nos conectan con nuestras raíces eclesiales. Por voluntad de Jesucristo somos una iglesia que es una, santa, católica y apostólica, fundada en la fe vivida y anunciada por los santos apóstoles, hombres transformados por Jesucristo. Es maravilloso ver cómo el conjunto del Nuevo Testamento nos presenta a Pedro y Pablo viviendo su camino de fe, con todo lo que esto significa. Experiencia de conversión progresiva en medio del pecado y de las debilidades, de generosidad y de conflictos, de diálogos y perdones, de sufrimientos y de gozos. La Biblia no se detiene a contar las hazañas heroicas de estos primeros y privilegiados testigos de Jesucristo. Tampoco gasta tinta en ensalzar sus cualidades humanas. No evita contarnos sus límites y nos presenta cómo fueron en realidad hombres con virtudes admirables y con defectos muy humanos. Y que lo que definitivamente es más importante y fundamental, el lugar que ocupan en la iglesia Pedro y Pablo, con características personales diferentes, con historias distintas, amaron a Jesucristo, se dejaron transformar por Él, entregaron sus vidas en la misión que Jesucristo les encomendó de edificar la iglesia, la comunidad de testigos de Jesús. Es Pedro que lo deja todo por seguir a Jesucristo, que lo reconoce como el Mesías y después no acepta el anuncio del Mesías crucificado. Es Pedro que cuando la gente abandona a Jesús proclama su adhesión: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego en la hora suprema de la pasión, cobardemente niega a Jesús y lleno de miedo dice que ni lo conoce. Pero entonces llora amargamente su pecado y con su triple confesión de amor sana el amor herido y vuelve a acoger su misión pastoral. Es Pedro que, lleno del Espíritu Santo, anuncia a Jesucristo en Pentecostés, que por amor a Jesucristo da la cara ante el Sanedrín, que soporta azotes y cárcel, que da un paso audaz a recibir a la primera familia pagana en la iglesia, pero luego retrocede asustado ante la audacia de tal decisión y tiene problemas con Pablo. Esos conflictos nos están diciendo que él va a aprender a enfrentar y a resolver cualquier problema en la comunión de la iglesia. Es Pedro quien finalmente entregará su vida en Roma como mártir de Jesucristo. Y así también con Pablo, el fariseo orgulloso e implacable perseguidor de la iglesia, quien transformado por el encuentro con Jesucristo pasa a ser el evangelizador de los no judíos, el infatigable formador de comunidades. Los estudiosos en el año de San Pablo dijeron que había recorrido 30,000 kilómetros y no en Continental Airlines o ninguna de esas, sino a pie o a caballo y en barco. Es impresionante ese corazón apostólico, hasta dónde lo llevó. Es Pablo quien proclama el sentido de su vida. Ahora, prisionero del Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me espera. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me atestigua que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y la misión que he recibido del Señor Jesús, dar
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y sabemos cómo terminó su carrera en el martirio en la ciudad de Roma. En los santos apóstoles Pedro y Pablo celebramos las maravillas de la acción de Dios, nos dice la liturgia, que transformó la vida de estos hombres disponibles a la gracia de Dios y los hizo columnas de la iglesia, para edificar la iglesia. Las vidas de San Pedro y San Pablo solo se comprenden en su adhesión a Jesucristo, que los conduce a vivir la obediencia de la fe y desde su debilidad entregada a Dios, trabajar en la evangelización de la iglesia, porque la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad. Así, no le tengamos miedo ni a la Corte Suprema, ni a los tribunales, ni a la demanda judicial. Así, el sucesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II, nos dijo que la debilidad de Pedro muestra que la iglesia está fundada sobre el poder infinito de la gracia. La encíclica Ut Unum Sint, preciosa. Jesucristo edifica su iglesia con débiles instrumentos, que en la respuesta de fe consienten a que actúe en ellos la fuerza de Dios. Así Pedro recibe su nombre y su misión. Y les dejo esto para su meditación y termino. Jesucristo, fuente de creatividad y de novedad. Tener fe lleva consigo un estilo de vida, es un modo de ser. La fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal y por tanto encuentro de dos personas. El hombre queda en ella totalmente comprometido. La fe es cierta no porque implica evidencias de cosas vistas, sino porque es la adhesión a una persona que ve. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Vamos a examinarlo mañana. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente la verdad cristiana se hace reconocer a través de la persona cristiana. Estamos habituados a los sondeos. En cualquier momento nos pueden detener en la calle, ponernos un micrófono ante la boca y preguntarnos por cualquier cuestión de interés general. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa de aquello? No hay que preocuparse. Nuestra respuesta quedará en el anonimato. Solo servirá para elaborar una de tantas estadísticas de opinión. Pero en el relato del Evangelio que citamos anteriormente, el relato entre Jesús y sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos que le dicen, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Esa cuestión no es lo más importante. Solo prepara la verdadera pregunta de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es fácil captar que esta pregunta nos sitúa a un nivel más profundo. No es para completar una encuesta, no es para añadir las respuestas anteriores a las de los discípulos. Es una pregunta crucial que obliga a cada uno a tomar una postura personal ante el mismo Cristo. Cada uno se debe comprometer en la respuesta. Es sorprendente constatar con qué frivolidad se habla hoy de fe y de cuestiones religiosas, sin adoptar personalmente una actitud responsable ante Dios. Es muy fácil en determinados ambientes hacer burla de las tradiciones religiosas, ridiculizar posiciones cristianas, pero a veces da la impresión de que todo ello solo sirve para eludir la propia decisión. Las cosas no se resuelven diciendo ligeramente, soy agnóstico.
Soy creyente pero no practicante. Yo adopto posturas progresistas. Estas frases suenan vacías cuando la persona no se ha colocado sinceramente ante el misterio de Dios para adoptar una decisión responsable. Pero la pregunta de Jesús debemos responderla también los que con una ligereza semejante nos hemos habituado a sentirnos cristianos sin adoptar una actitud de adhesión personal a Jesucristo. ¿Quién es para mí Jesucristo? ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué lugar ocupa realmente en mi existencia? La respuesta tiene un peso especial cuando se pasa del se dice al yo digo. Yo digo. Es importante saber qué dice la iglesia, claro. Es importante saber qué dice el Papa o qué dicen los teólogos, qué dice el magisterio, qué dice el catecismo, sí. Pero en mi fe lo decisivo es qué digo yo. ¿Qué digo yo? El día en que uno pueda decirle a Cristo, tú eres la verdad, el camino y la vida, tú eres mi Salvador, tú eres el Hijo de Dios encarnado por mi salvación, la vida del creyente se va a transformar, comienza a reavivarse con una fuerza y una verdad nuevas. Casi me atrevería a decir que esta respuesta personal a Jesucristo es el paso más importante y decisivo de cada creyente. Lo demás viene por añadidura. Y entonces, aquí entra la clave que es precisamente creer si Jesucristo está vivo o no. Creer en Jesús es creer que está vivo. Solo así Jesús se convertirá en el Señor de la propia vida y la fe no se va a apoyar en fantasías. Es la resurrección la que transforma el horizonte de nuestra vida y es lo que anuncia la Madre Iglesia. Si no se cree en la resurrección, se rebaja el Evangelio a unas ideas, a unas prácticas, que por otro lado no serán nada eficaces al oponerlas al materialismo y secularismo de nuestro tiempo. En otras palabras, Cristo no es simplemente un amigo, un colega. Es Jesús muerto y resucitado el que me trae nueva vida, fuente de creatividad y novedad. Si Jesús no está al centro, el anuncio se convierte en palabras vacías, en defensa de la esperanza sin razones, en la búsqueda de intereses personales, y este anuncio no dará frutos de conversión. La religión cristiana no es solo un modo de pensar, es un modo de vivir. La fe exige una conducta. El cristianismo es ante todo la adhesión personal a Jesucristo, pero esta adhesión lleva consigo el compromiso de seguimiento por un determinado camino que es el de la moral cristiana. Esta moral no contradice los preceptos de la ley natural, cuyas normas inscritas en la naturaleza del hombre tienen carácter universal y permanente. Las explicita, las completa. La relación que une al discípulo misionero con Jesús no es de orden intelectual en primer lugar, es adhesión a su persona por la fe. Y así lo ha recordado claramente el documento de Aparecida citando a la encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro con una persona. Y entonces, para finalizar, porque soy consciente, hay mucha otra cosa más que ustedes van a leer en el texto. Quiero concluir con unas palabras que le dijo el Papa Juan Pablo II a un grupo de jóvenes mexicanos y de otras latitudes en el encuentro con las generaciones del siglo.
el 25 de enero de 1999, que me parecen que no han perdido nada, pero nada de su actualidad. Nos decía, el Papa les decía precisamente a estos jóvenes, quienes habían convivido con Jesús o escuchado directamente el testimonio de los apóstoles, sintieron sus vidas como transformadas, inundadas de una nueva luz, pero debieron vivir su fe en un mundo indiferente, incluso hostil, hacer penetrar la verdad del Evangelio, trastocar muchas convicciones y costumbres que denigraban la dignidad humana, supuso grandes sacrificios, firme constancia y una gran creatividad. Está hablando el Papa del pasado, pero está hablando también del presente. Trastocar mentalidades hoy que están rebajando la dignidad de la persona humana, la dignidad del niño no nacido, la dignidad de la familia y del matrimonio. Cambiar eso lleva sacrificio. Y es un mundo indiferente y es un mundo incluso hostil. Eso supuso grandes sacrificios, firme constancia, gran creatividad. Solo con la fe inquebrantable en Cristo, alimentada constantemente por la oración, la escucha de la palabra y la participación asidua en la Eucaristía, las primeras generaciones cristianas pudieron superar aquellas dificultades y consiguieron fecundar la historia humana con la novedad del Evangelio, derramando tantas veces la propia sangre. Ustedes, jóvenes de México y de América, han de procurar que el mundo que un día se les confiará esté orientado hacia Dios y que las instituciones políticas o científicas, financieras o culturales se pongan al servicio auténtico del hombre sin distinción de razas ni clases sociales. La sociedad del mañana ha de saber, gracias a ustedes, por la alegría que dimana de su fe cristiana vivida en plenitud, que el corazón humano encuentra la paz y la plena felicidad solo en Dios. Como buenos cristianos han de ser también ciudadanos ejemplares, capaces de trabajar junto con los hombres de buena voluntad para transformar pueblos y regiones con la fuerza de la verdad de Jesús y de una esperanza que no decae ante las dificultades. Traten de poner en práctica el consejo de San Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Les dejo como recuerdo y como prenda las palabras de despedida de Jesús que iluminan el futuro y alientan nuestra esperanza. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En nombre del Señor, se lo digo también a todos, vayan ustedes decididamente a evangelizar el propio ambiente para que sea más humano, fraterno y solidario, más respetuoso de la naturaleza que se nos ha encomendado. Contagien la fe y los ideales de vida a toda la gente del continente, no con confrontaciones inútiles, sino con el testimonio de la propia vida. Revelen que Cristo tiene palabras de vida eterna, capaces de salvar a los hombres de ayer, hoy y de mañana. Revelen a sus hermanos el rostro divino y humano de Jesucristo, alfa y omega, principio y fin, el primero y el último de toda la creación y de toda la historia, también de la que ustedes están escribiendo con sus propias vidas. Amén.